Que sí se puede ver. Gracias. Bien, entonces vamos a hablar de las familias de los x86. Estábamos viendo el procesador, el 8086, que ya lo hemos visto. Es un procesador de 16 bits. Salieron otros también, el 8085, el 8088, pero eran procesadores de 8 bits y esa es la razón por la cual no funcionaron. Es que recuerden, 2 a la 8 es 256, o sea, hay muy pocas cosas que puedes hacer con 256, pero 2 a la 16 ya son 65.000. Entonces, esto amplió el mundo de cosas que se podía hacer con este procesador. Efectivamente, 8 bits, pero para su tiempo 8 bits era suficiente porque era tráfico de información en el bus de datos, mientras que el procesador de 16 bits podía lograr casi cualquier cosa, entonces era ideal. La RAM que tenía era de 128K, o sea, yo recuerdo en mi colegio, yo siempre fui una rata de laboratorio, tenían estas computadoras y era una maravilla verlas y utilizarlas, ¿no? Obviamente no tenían 128K, las que utilizábamos nosotros tenían 32K, la del profe, que era la que tenía el disco duro, era de 64K, las máximas que llegaron eran de 128K. Y evidentemente las que utilizábamos nosotros los estudiantes no tenían disco duro, solo las del profesor tenía disco duro, que es donde guardaba todos los programas que nos iba copiando en disquetes, ¿no es cierto? Estamos hablando de este tipo de computadoras, si alguna vez las han visto en películas. Esto es netamente DOS, no había Windows aquí ni otro tipo de sistema operativo, se utilizaba solamente DOS y los monitores, como ustedes pueden ver, tenían la tecnología EGA-CGA. Básicamente era solamente texto plano, no había gráficos, no había nada. Fíjense entonces, la computadora eran las disqueteras de 5 1/4, las flexibles, que en la disquetera A, por eso es que actualmente no se puede utilizar ni la letra A ni la letra B para designar tus unidades de disco en tu actual sistema operativo. La primera disquetera era designada la disquetera A, la segunda disquetera era designada la disquetera B. Entonces, en la A manejabas el sistema operativo y en la B manejabas tus programas y tus datos. Si tenía disco duro, entonces ahí se almacenaba todo, ¿no? Si se fijan, 5 megas era impresionante. ¿Por qué? Porque los disquetes apenas se utilizaban de 360K. Imagínate tener 5 megas, o sea, 5000 K, ¿no? Entonces era impresionante lo que podías hacer. Esta era la época en la cual con DOS se utilizaba el WordStar, no había Word por si acaso. Se utilizaba el Lotus 123, no había Excel. Entonces, los dos programas más utilizados, bueno, los tres programas en realidad eran el DOS, el sistema operativo, el WordStar como procesador de palabras y el Lotus 123 para manejar planillas electrónicas. Esta fue la primera PC compatible, la del éxito rotundo. IBM vendía por millones estas computadoras. Con disco duro o sin disco duro eran impresionantemente versátiles para hacer todo lo que se requería. Obviamente evoluciona y evoluciona en el 8286. El AMD también sacó el 8286 y sacó el 8086, pero como Intel sacó primero el 8086, casi nadie utilizaba procesador AMD en el 8086. Pero aquí ya sí empezó la competencia entre Intel y AMD, puesto que los procesadores AMD eran más baratos, a diferencia de los procesadores Intel. El 8286 sigue siendo un procesador de 16 bits y se dan cuenta que había que colocarle nomás sus 16 bits de bus de datos, lo cual permitía que esta fuera una computadora muchísimo más rápida. Alcanzaba velocidades de hasta 12 MHz en Intel y 16 MHz en AMD.
podías ponerle 1 mega de RAM, eso era una maravilla. Imagínate si en el 8086 podías utilizar hasta 128K, imagínate lo que es 1 mega, era impresionante. Disco duro también ya puedes ponerle hasta un disco duro de 20 megas. Pero la principal ventaja que tenía la 286 era su bus de datos de 16 bits que permitió cambiar los monitores del EGA CGA al VGA, al Video Graphic Adapter. ¿Qué significa? Que ya puedo manejar colores. En el 8086, fíjense, era texto plano. En el 8286 ya puedo manejar colores y gráficos. Entonces esto fue una revolución total. Y están viendo el primer Windows, el Windows 1. Fíjense que no es gráfico, es netamente texto también. No tenía gráficos este Windows, era puro texto. Pero ya manejaba colores y se podían ver gráficos también en colores. Aquí nace toda la era del porno, obviamente en solamente imágenes, pero aquí empezó todo y fue increíble cómo se vendían disquetes con imágenes pornográficas, todo el mundo hacía negocio con eso, fue brutal. Luego viene uno de los procesadores más queridos de la época de las PCs compatibles, que fue el 8386, que AMD también sacó el 8386. Lo principal es que era un procesador de 32 bits. Este procesador de 32 bits, imagínate, si con 16 bits podías hacer hasta 2 a la 16, 65,000, 2 a la 32 eran 4 millones y no sé cuánto, que expandía enormemente las posibilidades de trabajo en las computadoras PC compatibles, en los procesadores, en las personal computers. El bus de datos sigue siendo de 16 bits, alcanzan velocidades de hasta 40 MHz, tanto en Intel como en AMD. Puedes colocarle hasta 8 megas de RAM. Imagínate eso, era brutal. Yo mi computadora la tenía con 2 megas de RAM, o sea, en esa época decíamos, pucha, ¿qué vas a hacer con 8 megas? O sea, la tienes que usar de servidor. 2 megas bastaba y sobraba para las cosas que hacíamos. Y podías poner el disco duro de hasta 40 megas, era brutísimo la cantidad de almacenamiento, que eran 40 megas. Pero lo principal también aquí que es que el procesador es de 32 bits, eso significa que se mejora la calidad de videos también. Por eso es que, fíjense, ya puedo con 32 bits inclusive manejar multimedia. Las computadoras ya les podías poner tu kit multimedia, que significaba parlantes, tarjeta de sonido y CD-ROM. Desde aquí vienen, obviamente era un montón de plata que tenías que gastar para el kit multimedia, que significaba específicamente que te ibas a gastar alrededor de 400, 450 dólares solamente para que tengas sonido. Y obviamente el lector de CD-ROM, ¿no? Pero aquí también entran en brutalidad con los multimedias, los juegos con sonido. Están viendo ahí el primer shooter de toda la historia, el Wolfenstein, de ID Software, los que hicieron el Doom. Este juego fue el que catapultó a los juegos de shooters, que el Doom terminó de lanzar al estrellato. Pero fíjense la diferencia. Aquí estamos viendo la transición entre DOS, que la mayoría preferíamos utilizar línea de comandos, a los que utilizaban el Windows 2 y a los que terminaron utilizando el Windows 3. Fíjense la capacidad de los 32 bits de procesamiento y la capacidad de VGA, que la pantalla ya podías hacer gráficos de muy buena escala. Si nos fijamos, estamos viendo la versión 3 del Windows, que es similar a la 3.1, pero los gráficos ya eran bastante definidos, muy bien definidos, considerando que con los 32 bits del 386 y sus 16 bits de bus de datos, podíamos manejar hasta 65,000 colores.
El VGA normal maneja 256 colores, o sea, en la versión 286 puedo manejar hasta 256 colores en 286. En 386 ya puedo manejar hasta 65,000 colores. Eso significa que sus tarjetas de videos ya eran mucho más avanzadas, pero acompañadas de un buen procesador que les permitía realizar todo ese trabajo. Y luego viene el 8486, uno de los mejores procesadores que salieron, pero también bastante controversiales, puesto que este procesador, solo el procesador que están viendo en su pantalla, valía toda una computadora con procesador 386, vale decir, una computadora con su CPU, su tarjeta madre, su monitor, su teclado, su mouse, todo eso valía lo que solamente este procesador valía. Entonces, desafortunadamente para este costo, la mayoría seguía utilizando 386. ¿Cuál fue la diferencia? Puesto que es un procesador de 32 bits, el bus de datos inicialmente era de 16 bits e iniciaron las pruebas para que funcione el 486 con 32 bits también. Alcanzó velocidades de hasta 100 MHz, le podías poner 16 megas de RAM, disco duro de hasta 250, pero lo principal y que lo hacía caro era que el coprocesador matemático estaba incluido. Eso significa que en el 386 no tenía coprocesador matemático y tenías que comprar el 387. En el 286 de la misma forma, tenías que comprar aparte el 287 y en el 8086 de la misma forma tenías que comprar aparte el 8087, pero este no, ya venía con coprocesador matemático incluido en el mismo procesador. Esa es la razón por la cual fue carísimo este procesador. ¿Y por qué se hizo así? Porque los de Intel dijeron que les sobró el espacio en el diseño y decidieron incluir el coprocesador matemático. Entonces, este fue un buen procesador, pero muy poco vendido en sus inicios, por lo cual tuvieron que sacar otra línea de procesadores, 5 procesadores matemáticos. Están viendo en sus pantallas, por ejemplo, el DX de 25 de Intel o el DX2 de 66 de AMD, que venían con coprocesador matemático, pero salieron versiones SX o SL en AMD que no traían coprocesador matemático. Entonces ese era un coprocesador, era una computadora más barata. Pero ya después todo el mundo se acostumbró al coprocesador matemático porque te ayudaba enormemente en las tareas, sobre todo en los juegos. Esta es la época en la que empieza el Windows 95. Dejamos de lado el DOS como sistema operativo y empezamos como sistema operativo el Windows 95. La primera versión de Windows 95 era complementaria al DOS, pero las últimas versiones de Windows 95 ya fueron propiamente sistema operativo porque se instalaba directamente el Windows 95 desde cero. Esta es la época que están viendo en sus pantallas, espero que se pueda ver bien también, donde lanza el estrellato a los juegos el Doom. Este fue el primer Doom. Fue una brutalidad, fue un éxito instantáneo. Pero también están otros títulos, como por ejemplo ustedes están viendo ahí en esa imagen, por eso lo he querido dejar, Command & Conquer o Warcraft, que eran los juegos los que aprovechaban enormemente el coprocesador matemático por la cantidad de cálculos que se tenía que hacer para que el juego funcione bien. ¿Podías instalar Doom en 386? Podías, pero se movía tan lentamente que era impresionante. Pero en una 486 era natural, fluido, debido a su coprocesador matemático que le ayudaba en los cálculos que se tenían que hacer en los gráficos. Pero obviamente no solamente fue por los juegos, sino también por los programas como del tipo AutoCAD. O plots en algunas versiones para que pueda mostrarte el gráfico que estabas haciendo en línea de comandos. El AutoCAD se manejaba en línea de comandos cuando inició. Pero ya con este procesador se puede hacer la modalidad gráfica
del AutoCAD, y entonces puedes diseñar con tu mouse como se diseña en la actualidad, gracias también al sistema operativo Windows 95. Entonces ese fue el gran éxito del 486 y de sus últimas versiones hasta el 486DX4 que les mostré en la anterior clase, hasta sus 100 MHz de velocidad. Era impresionante realmente. Recordarán que les hablé que se pelean Intel y AMD por la nomenclatura x86, puesto que AMD saca de la misma forma que saca Intel el 8086, hay Intel 8086 y hay AMD 8086, de la misma forma hasta el 486. Pero Intel decide que ya no va a utilizar esa nomenclatura porque pierde el juicio de querer patentar el 586, entonces decide cambiarle el nombre, más no el núcleo sigue siendo el mismo, el núcleo del 8086. Entonces decide cambiarle el nombre a Intel Pentium. AMD ya no puede utilizar Pentium y en algunos casos decide sacar el K5, o en Cyrix, por ejemplo, había el 586 o el K5, que estos básicamente son el 586. Es un procesador de 32 bits, bus de datos también ya de 32 bits, lo cual era impresionantemente veloz. La velocidad alcanza hasta los 233 MHz de velocidad. Puedes colocarle hasta 64 megas de RAM. Discos duros puedes colocarle de hasta 500 megas. Pero lo principal también que trae son los registros multimedia. Eso significa que hay registros adicionales al núcleo que están dedicados específicamente para manejar el sonido y para manejar el video, descargando así a los registros principales del núcleo. Entonces esto hace que el tema multimedia ya entre por defecto. Entonces la mayoría de las tarjetas madre, al tener procesador MMX, entonces ya pueden colocarle también sus jacks de audio, de audio. Entonces, antes de esto, del Pentium, tenías que tener tu kit multimedia, como les mencioné en el 386. Tenías que colocarle tu tarjeta de sonido, que las tarjetas de sonido podía ser una genérica, o la más cara, que era la Sound Blaster, que te costaba $450, como les comenté, con sus CD-ROM incluidos y sus parlantes. Pero con la tecnología MMX ya no es tan necesario, aunque los muy profesionales seguían utilizando kit multimedia con Sound Blaster, pero la mayoría ya podía optar a simplemente la tarjeta madre que viene con soporte a MMX también, o sea, vale decir, con sus enchufes para colocar tarjeta de sonido o tus parlantes, ¿no? Entonces ya podías enchufarlos directamente. Estamos hablando de estas computadoras que ya vienen incluidas con parlantes, y casi todas las computadoras se venden con kit multimedia gracias a la tecnología MMX, y es la transición entre el Windows 95 y el Windows 98. Los últimos Pentium, sobre todo, utilizaban ya Windows 98. ¿Podrías instalar Windows 95? Sí, pero como siempre, la mayoría de las cosas ya funcionaban con Windows 98, venían con drivers de Windows 98, y las actualizaciones eran en Windows 98, como por ejemplo USB. USB aparece aquí, en el Pentium. Los pendrives, todo eso aparecen aquí, en el Pentium. Entonces, fue buena cosa. Y evoluciona, olvidé mencionar, creo, que 32 bits, sí, y Cat5 o el 586 era la versión AMD, ¿no? La versión AMD del Pentium 2 era el K6. Intel seguía con su nomenclatura de Pentium, el Pentium 2. Aquí vemos el procesador Galleta y vemos el K6 de AMD, que eran procesadores de 32 bits, bus de datos también de 32 bits y velocidades de hasta 400 MHz, RAM de hasta 128 megas podéis colocarle, y discos duros de hasta 800 megas. Esta fue la época también en la cual había la transición entre Windows 98 y Windows Millennium, pero todo el mundo se quedó con Windows 98.
Millennium fue un desastre de sistema operativo. Se colgaba mucho, se desconfiguraban las cosas, tu configuración de un día apagabas tu máquina y al día siguiente parecía que se habían perdido programas, fue desastroso. Era un bonito sistema operativo en cuanto a vista, en cuanto a diseño, pero en cuanto a estabilidad era desastroso. Entonces todo el mundo se quedaba con Windows 98 con su Pentium 2. Era mejor tener un sistema operativo estable. Pasamos a Pentium 3, o como en AMD se lo denominó Athlon. Aquí también salieron las versiones ya Celeron, o sea, el Intel Pentium Celeron, que tenía menos caché. En AMD también sacaron su versión Celeron, que se llamaba Duron, que también se los he mostrado en su procesador. Había el Athlon y había el Duron en AMD, y había el Pentium 3 en Intel y el Intel Celeron. Aquí empezaron los procesadores baratos. Pero eran procesadores de 32 bits, los de datos de 32 bits, se alcanzaron velocidades de hasta 1.1 GHz, RAM de hasta 512 puedes colocarle, discos duros desde 1.2 GB, que en la actualidad eso es risible ya, ¿no? Si lo comparas, pero en esta época era impresionante la cantidad de información que podías almacenar en un disco duro de 1.2 GB, considerando que el Windows 98 se instalaba apenas en 32 megas, en 64 megas, si no estoy equivocado. Sí, Windows 95 era en 32 megas y en Windows 98 se instalaba hasta en 80 megas, dependiendo con todas las cosas que le podías instalar. Y imagínate tener un disco duro de 1200 megas, ¿no? 1.2 gigas. Pero este procesador también ya fue uno de los pioneros del móvil, o sea que podías instalarlo en tu PC o en una portátil. Aquí aparece el Windows más famoso de la historia, el Windows XP. Estuvo muchos años. Desde el Pentium 3 hasta el Pentium 4, todo el mundo utilizaba Windows XP. Era buenísimo, era súper estable este sistema operativo. Y tú me estarás preguntando, pero ahí dice Windows 2000 Profesional. Sí, he querido dejarle esa imagen específicamente porque Windows XP era el sistema operativo de usuarios normales, o sea, tú en tu casa. Windows 2000 era la versión de red de la línea Microsoft. Entonces, para las empresas tenías el Windows 2000 Profesional, que era el Windows de servidor, y para las estaciones de trabajo era el Windows 2000 Workstation. Esa fue la diferencia que se utilizó para las empresas. Obviamente habían versiones anteriores de Windows de red, que se llamó el Windows NT, su versión 95. O había el Windows NT versión 3.1 también para las 386. No he querido mencionarlos porque no se conocían mucho, pero para que vean que sí habían esos, ¿no? Pero el Windows XP era campeante. Pentium 4 o AMD Athlon 64 en sus últimas versiones fue un procesador muy estable. Creo que es el principio de los procesadores estables, porque a partir de aquí ya es bien difícil que una computadora se te cuelgue. Si se te colgaba es que algo estaba mal directamente. No era como estábamos acostumbrados en las computadoras anteriores, se colgaba, por algo se veía y reiniciabas. Ya aquí es bien difícil. Si se empieza a colgar tu computador es que algo está mal. Fue un procesador de 32 bits, pero también salió el polémico procesador de 64 bits, que vamos a volver a eso en un momento. El bus de datos sigue siendo de 32 bits, alcanza velocidades de hasta 3.2 GHz, ya casi hemos alcanzado aquí la máxima velocidad en reloj que se puede alcanzar en las computadoras PC compatibles. No hay mayores evoluciones de esta velocidad. Me corregirán algunos de ustedes qué velocidades más hay, pero estoy bien seguro que no hemos llegado ni a 5, ni a 6, ni a 7 GHz, inclusive seguimos en 3, 4, exagerando, creo, alguien me dijo, pero no estoy seguro. Podías ponerle RAM de 1 GB inclusive a este procesador, lo cual era una maravilla. Discos duros de 20 GB,
Pero el principal problema que tuvo fue justamente los 64 bits. ¿Por qué? Porque en la Pentium 4 podías instalarle el Windows XP, que como les dije fue el Windows más longevo que tuvo Microsoft, o podías instalarle Vista. Pero había dos versiones. Si tú tenías tu procesador Pentium 4 de 32 bits, estabas obligado a utilizar el Windows XP de 64 bits o el Vista de, perdón, el Windows XP de 32 bits o el Vista de 32 bits. Si tú tenías tu Pentium 4 de 64 bits, tu Windows de 32 bits no funcionaba. Tenías que estar obligado a comprar el Windows XP de 64 bits. Vista ya ni la hablemos porque fue el Millennium del XP. Nadie lo usó. Un sistema operativo completamente pesado, difícil de usar porque te molestaba a cada momento. Nadie lo quiso usar. Entonces, por eso seguía campeante el Windows XP. Pero el problema eran los 64 bits. Digamos que te has comprado ya, te compraste tu computadora de 64 bits, tuviste que comprar tu XP de 64 bits y le querías instalar Office o algún juego y no funcionaba, tenía que ser de 64 bits también. Entonces eso fue un golpe terrible para la Pentium 4 en su versión 64 bits, nadie lo quería. ¿Por qué? Porque todo el software que utilizábamos era de 32 bits. Entonces nadie lo quería al Pentium 4 de 64. Todo el mundo seguía con el Pentium 4 de 32 y nadie quería cambiar. Entonces, ese fue el caso terrible del Pentium 4. Pasamos a los procesadores Cores, los Pentium Core o el AMD Athlon 2, que esto ya significa que ya vienen doble núcleo o más de un núcleo. Pentium 4 también intentó hacerlo con el Pentium D, pero no le funcionó muy bien. En los cores ya sí funciona muy bien traer más de un núcleo. Fíjense que la velocidad no se modifica. Es un procesador, puede ser de 32 bits o puede ser de 64 bits. El bus de datos es de 32 bits. La velocidad, fíjense, similares, 3.1, 3.2, 3.3. Puedes ponerle hasta 4 GB de RAM o discos duros de hasta 200 GB. Pero la principal ventaja es que ya trajeron solucionado el problema que tenía Pentium 4. ¿Qué significa? Que si tú te comprabas un procesador Core Duo o Quad Core de 32 bits, podías utilizarlo como un solo procesador con un solo núcleo de 64 bits. Eso significa que a tu computadora con doble núcleo de 32 podías instalarle Windows XP de 32 bits. O podías instalarle Windows XP de 64. Con Windows de 32 bits funcionaba a doble núcleo. Con Windows de 64 funcionaba con procesador solo de un núcleo de 64, o sea, los unía a ambos. Eso fue una maravilla. Y obviamente el procesador de 64 bits no obligaba a que tengas que tener software de 64 bits. Podía funcionar también tu software de 32 bits. Entonces, audos y raudos nos cambiamos a estos procesadores porque eran la maravilla de rápidos, eran impresionantes, muy buenos. Y aquí todavía seguía utilizándose el Windows XP. Entró con patada voladora a Windows 7, sí, porque tenía muy buena interfaz gráfica, pero la mayoría de la gente, empresarial sobre todo, prefería seguir utilizando Windows XP por su estabilidad. Pero muchos ya nos cambiamos a Windows 7 y cuando llegó Windows 8 de la misma forma despreciamos este sistema operativo porque era realmente pesado, requería mucho hardware y encima cometieron el pecado mortal de cambiarle el botón inicio. Ya no funcionaba igual y funcionaba como tablet, lo cual era asqueroso. Tenías que buscar tus aplicaciones donde estaban. Fue horrible, realmente fue horrible este Windows 8. Entonces, en esta línea de los cores, Core Duo, Core Solo, Quad Core, campeantes fueron Windows XP y Windows 7. Y luego llegan los procesadores i3, i5, i7,
Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, que son procesadores netamente de 64 bits. No hay versiones 32 ya en esto. 32 bits ya murió. El bus de datos es de 64 bits también, las velocidades similares, 3.3, 3.5, 3.6 MHz. Ya me corregirán ustedes si ya ha salido alguna velocidad mayor. RAM de hasta 32 GB le puedes colocar, aunque sé que en los últimos le puedes colocar hasta 64 GB en los i9 y los Ryzen. En disco duro interno, recalco, puedes colocarle hasta de 1.5 o 2 terabytes. Yo tengo un disco duro externo de 4, por ejemplo, pero no se lo puedo colocar de forma interna, no lo soporta. Y de forma interna puedes utilizar eso, ¿no? Y estamos hablando ya de los de Windows 10 y Windows 11 en la actualidad, ¿no es cierto? Y hasta ahí llega la familia de los x86, tanto en Intel como en AMD. Si tienen alguna pregunta, ahora por favor, para aclarar cualquiera de sus dudas en toda esta familia. Adelante. Buenas tardes, ingeniero. Usted hacía referencia al límite, bueno, al que si no hay procesadores más rápidos de 3 o 4 GHz. Y a lo que hace tiempo leí, vi unos documentales, es de que la rapidez en GHz, que llega a los 4 GHz, lo va muy unida a la miniaturización que tienen los componentes, o sea, ya se ha llegado a un límite físico donde no se puede hacer más pequeño, porque si se hace más pequeño empiezan las dificultades de la mecánica cuántica. Esas dificultades de la mecánica cuántica son que el electrón, ya cuando su espacio de recorrer es muy pequeño, salta a las paredes y no se lo puede controlar. Eso es una característica de la mecánica cuántica y ya se ha llegado a ese límite. Ahora, lo que hicieron para que se pueda seguir acelerando los procesadores es no incrementar los gigahertz, pero aumentar núcleos, o sea, ya empezaron a controlar el núcleo, 4 núcleos, 8 núcleos, eso, ¿no? O sea, hacer más núcleos en toda la plancha. Solo quería decir eso. Sí, Vladimir, estás completamente en lo correcto. Eso es lo que decíamos, ¿no es cierto? Ya no se modifican mucho las velocidades. Fíjense, casi todos desde la Pentium 4 están en la misma velocidad y es justamente por eso hemos llegado al límite físico. Entonces, como bien nos decía Vladimir, ya no se puede modificar tanto el reloj para la velocidad de los procesadores, entonces se le incrementan los núcleos que pueden trabajar. Entonces, parece que la computadora es más rápida, pero en realidad no es más veloz, sino que hay varias personas o varios núcleos que pueden hacer el trabajo dándonos la impresión de que es más veloz, ¿no? Pero en realidad, como nos dice Vladimir, es justamente la cantidad de núcleos. Ryzen 9 e Intel 9 creo que en la actualidad están en 16 núcleos, si no estoy equivocado. i7 está en 8 núcleos, creo. Yo actualmente tengo mi computadorita con un i5 de primera generación y lo único que he hecho para volverla rápida y me sigue funcionando bien es aumentarle la memoria RAM a 16 GB y colocarle mi disco sólido, ¿no? Con eso entonces no tengo ningún problema, todo me funciona bien y actualmente estoy dando la clase desde semana. Pero obviamente eso no va a funcionar si quiero utilizar los últimos juegos y las últimas aplicaciones como un SolidWorks 2021 que requieren ya de mucha más potencia, ¿no? Y para eso están estos procesadores de última generación, o hardware de última generación. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas hay? Adelante, Alfredo. Entonces por chat también la pregunta. Alfredo, levantaste la mano. Raya. Utilizar un Celeron en la actualidad. Yo creo que no.
No creo que vaya a ser bueno utilizar un Celeron porque habíamos mencionado que el Celeron tiene muy poca caché. Y eso significa que la mayoría de las aplicaciones ya no van a funcionar muy bien o van a funcionar pero muy lentamente, puesto que el procesador no tiene la suficiente memoria caché como para poder sacarle todo el rendimiento. Y sobre todo que en la actualidad la mayoría de las aplicaciones, de los programas, son 64 bits, entonces va a ser, no vale la pena. Tal vez si lo utilizas con Windows XP, pero Windows XP ya no tiene servicio, ¿no es cierto? O sea, ya no se actualiza, los navegadores de Internet tampoco ya no funcionan en Windows XP. Tendrías que utilizarlo como se lo utiliza en la actualidad para un cajero de dinero o una de estas aplicaciones de ese tipo, tu Celeron, pero no vale la pena ya. Vladimir Gómez nos dice gasto de energía eléctrica. Sí, es básicamente sí. Casi no puedes hacer nada ya con un Celeron. Un teléfono es muchísimo más rápido y gasta mucho menos energía. No podemos compararlo con un teléfono, estimado Vladimir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los X86, que son procesadores de alta gama y alta potencia, que por ejemplo en un celular va a ser bien complicado que utilice un AutoCAD o un SolidWorks, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a la parte de los ARMs, ahí nos vamos a dar cuenta específicamente por qué un X86 o un X64 y por qué un ARM. Juan Manuel Calle nos pregunta, ¿qué significa hilos, multihilos y núcleos? Muy bien. Esa pregunta es más para introducción a la programación, pero bueno, estamos bien. Ustedes han aprendido a la programación orientada a objetos, ¿no es cierto? Les han debido también mostrar la programación imperativa, si es que no lo han visto, pero es la imperativa la que generalmente se utiliza a nivel máquina. ¿Qué significa? Que la imperativa se ejecuta línea de instrucción a línea de instrucción, mientras que la programación orientada a objetos se ejecutan múltiples objetos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Pero para que se pueda ejecutar múltiples objetos al mismo tiempo, cada objeto debe estar relacionada con un hilo para que yo pueda continuar su ejecución. En las primeras versiones, estamos hablando de programación orientada a objetos, sí, 486 Pentium, en las primeras versiones de los procesadores, en realidad, de esa época, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, también había el Java o el C orientado a objetos. Java es netamente orientado a objetos, pero había el C puro, era imperativo, y el C orientado a objetos, el C++. Para estos lenguajes, tú tenías que controlar el hilo que controlaba el objeto. Entonces tenías que ser capísimo programando, porque tenías que manejar tú el hilo para que tu objeto no se pierda ni se pierda en memoria RAM y puedes controlar su ejecución. Eso significa entonces que los programadores tenían que preocuparse también de los hilos hacia los objetos, lo cual viene a solucionar el HT, los procesadores Hyperthreading, que significa que ya va a ser el procesador a través de otros registros quien se va a encargar de los hilos de los objetos, dejando al programador en la vida de los objetos y ya no en su hilo. Entonces, a partir de la tecnología HT, Hyperthreading, es que ya el procesador se encarga de monitorear los objetos y creando sus hilos hacia la memoria RAM. Multihilos, múltiples hilos. Núcleos. El procesador, como les había mencionado y hemos visto también en el video, tiene registros. Los registros de propósito general son el núcleo del 8086, que son 4. Más adelante lo vamos a ver, 4 núcleos de propósito general. Significa entonces que cuando es doble núcleo, tiene un set de registros de propósito general y adicionalmente tiene otro set de registros de propósito general, considerados el núcleo.
El dual core es eso, dos sets de registros de propósito general. Un quad core es eso, cuatro sets de registros de propósito general, sextas, octas, dodecas y hexadecas, que básicamente son 16 núcleos, es eso, 16 sets de registros de propósito general, obviamente en sus versiones 32 y 64 bits. ¿Qué más? Esa es una muy buena pregunta, querido José Franklin. José Franklin nos pregunta, ¿las próximas generaciones serán las computadoras cuánticos? No. La computación cuántica es otra cosa. En otras palabras, en una computadora cuántica, y esto lo pueden ver en cualquier video de YouTube o lo pueden entrar a Google para leer el artículo, porque solamente en la actualidad hay dos computadoras cuánticas, una de Google y otra de IBM. Pero esas computadoras no se utilizan para Excel, no se utilizan para Word, es otra cosa la computación cuántica. Se va a utilizar para otra cosa, que yo estoy más seguro que se va a utilizar para inteligencia artificial. Pero que yo lo utilice para inteligencia artificial no evita que yo quiera seguir haciendo mi planilla de pagos en Excel o mi cartita en Word, para lo cual este tipo de computadores van a seguir siendo utilizados toda la línea de lo actual que es x64, evolución de x86. El bit es diferente. El bit en el x64 y en el x86 es dos estados. 1 encendido y 0 apagado. 1 presencia de electricidad, 0 ausencia de electricidad. El bit cuántico es diferente, tiene más estados. Puede estar encendido, puede estar apagado, o puede estar medio encendido, o puede estar medio apagado, en términos más simples. Eso significa que esos cuatro estados me dan mayor capacidad de proceso. Pero esa mayor capacidad de proceso no significa que lo voy a utilizar para Excel. No hay ese tipo de cosas para esto. Si ustedes entran a la página de Google o a la de IBM, van a ver el tipo de trabajos que se está realizando en las computadoras cuánticas, que es básicamente análisis estadístico, análisis matemático. ¿Por qué? Porque por estadística llega a los resultados, debido a los estados del bit cuántico sobre todo. Entonces, muy difícilmente las próximas generaciones van a ser solamente cuánticas. O sea, yo no estoy diciendo que el x86 va a vivir forever, o x64 va a vivir forever, o sea, por siempre, sino que estamos muy lejos todavía de que el procesador cuántico sea tan miniaturizado que entre en una de estas cajas que estamos viendo en sus pantallas. Estamos lejos todavía. Yo por lo menos le calculo que estamos a 50, 100 años de esa posibilidad. De la misma forma que de la ENIAC hasta la actualidad, ¿no? O sea, si le preguntamos a alguien que utilizó una ENIAC, no nos podría creer el tipo de computadoras que tenemos ahora y que está 10.000 veces más rápida y tiene 10.000 veces más capacidad que la ENIAC, que utilizaba todo un sótano, ¿no? Pero estamos muy lejos todavía de que se miniaturice el procesador cuántico y la computadora cuántica. Ahora, de que pueden hacer Excel y Word, pueden hacer, ¿no? Pero en la actualidad no se les está dando ese uso. Yo pienso más bien, como les mencionaba hace rato, que el uso que se le va a dar es inteligencia artificial. ¿Qué más? ¿Qué más me quieren preguntar? ¿No hay más preguntas? Bien, continuamos entonces. ¿Qué hora es? Porque me emociono y sí, me alcanza tiempo para terminar el evento.
Ya que hemos hablado de todo lo que es x86 y x64, conviene repasar un poquito lo que son las arquitecturas de las computadoras. Nosotros sabemos ya en la actualidad que existen dos tipos de computadoras y una tercera, que todavía no la conocemos bien, que es justamente cuántica, pero las dos que sí conocemos son las von Neumann y Harvard, donde von Neumann nos dice que el procesador debe estar separado de la memoria, deben ser diferentes módulos, mientras que Harvard nos dice que no, la memoria, el procesador y el almacenamiento deben ser un solo módulo. Y estas dos arquitecturas específicamente han desembocado en los dos tipos de computadores que tenemos en la actualidad. Von Neumann desemboca en la computadora CISC, el Complex Instruction Set Code, que son las computadoras de alta potencia que tenemos en la actualidad, o las Harvard, que desembocan en la Reduced Instruction Set Code, que esos son los RISC, que podemos observar que desembocan en los PICs, estamos viendo un 16F84, o en los ARMs, que en este caso estamos viendo un Snapdragon, que básicamente significa que en una computadora CISC yo puedo cambiarle casi cualquier parte de la computadora. Le puedo sacar el procesador y le puedo colocar otro. Le puedo colocar la memoria y colocarle otro, aumentarle, disminuirle de la misma forma su almacenamiento, y qué sé yo, varias cosas de esos, ¿no? En una RISC no puedo hacer tal cosa. Por ejemplo, en el 16F84 no puedo hacer nada. No puedo cambiar ni su núcleo, ni su reloj, ni su memoria, nada. A tu celular de la misma forma. No importa qué celular te hayas comprado, si va a venir con 128 megas de RAM o con 64 megas de RAM, viene y se muere con eso. No lo cambies. No le puedes actualizar el procesador, nada. Entonces, eso es lo que significa la arquitectura von Neumann y la arquitectura Harvard, que desemboca en las computadoras que manejamos, x64 y x86 en los actuales, y los Reduced Instruction Set Code Harvard, que se reducen a los más actuales que estamos manejando, que son los procesadores ARM, que son RISC, procesadores RISC. ¿Okay? Entonces, tenemos que empezar a hablar también de los ARM. La principal característica de los RISC es que tienen un consumo muy reducido de electricidad comparado con los von Neumann. Los von Neumann tienen un consumo enorme de electricidad. Por eso es que los servidores y todo eso necesitan refrigerantes porque consumen harta electricidad y hay que refrigerarlos, ¿no es cierto? Mientras que los RISC no hay celulares con disipador de calor y difícilmente lo va a haber. ¿Por qué? Porque los procesadores consumen muy poca electricidad. Por eso es que la batería también acompaña a estos procesadores. Y ustedes me dirán, pero no tanto, porque a mí me dura un día. Estamos hablando desde el principio de casi los tiempos de estos procesadores ARM. Yo recuerdo, por ejemplo, el último teléfono que tenía de teclitas, que era un LG, la batería me duraba una semana. Una semana. ¿Quién se viene a tragar la electricidad de tu batería? No es el procesador, es la pantalla. En los smarts, quien consume más electricidad es la pantalla, no netamente el procesador. Obviamente, si estás jugando ahí, sí se te reduce menos todavía la batería, ¿no? Porque el procesador empieza a utilizar más electricidad y la pantalla utiliza también el mismo nivel de electricidad, entonces te muere la batería en un 2x3. Por eso es que en la facultad vemos en las gradas cómo los odio, y si tú te sientas en las gradas, cómo te odio. La grada no es para sentarse, es para caminar, para pasar. Y los vemos sentados ahí con sus juegos enchufados, utilizan todas las gradas y jugando, pero están enchufados, ¿por qué? Porque no les va a alcanzar su batería para jugar, ¿no es cierto? Porque estás haciendo un consumo excesivo de electricidad. Pero netamente el procesador no consume mucha electricidad, y esa es la ventaja de los ARMs. Los ARMs son de fabricación inglesa, no de fabricación inglesa, de diseño. La empresa que los diseña son ingleses, que licencian
su fabricación. O sea, ellos hacen el diseño y cualquiera los puede fabricar y le pagan simplemente una licencia a los de ARM. Ese es el caso de Apple, por ejemplo. Apple ha decidido abandonar los procesadores CISC y pasarse a los procesadores RISC. Esto debido al éxito que ha tenido su iPad, ¿no? El iPad utiliza procesador Snapdragon, creo, y les ha ido tan bien que han preferido entonces pasar sus computadoras Apple también a procesadores ARM. Veremos cómo les va. Supuestamente ya están a punto de sacarlos, o ya los van sacando, no estoy muy al tanto, pero son computadoras muy delgaditas, con mucho soporte de batería, o sea, va a durar altísimo, pero vamos a ver la potencia, porque para manejar un Photoshop, para manejar un Movie Maker o un Premiere de Adobe, que significa la renderización de gráficos, no sé cómo irán a funcionar los ARMs. Para eso se llevan campeantes la bandera, los CISC, los AMDs y los Intel son los que se utilizan por excelencia para utilizar esa renderización de videos y ese tipo de cosas, o AutoCAD, SolidWorks y todo lo demás. Y a mí me parece interesante, ¿por qué? Porque Apple siempre se ha caracterizado por tener las mejores máquinas de diseño, y el diseño también necesita un procesador bastante poderoso. Por eso estoy yo a la expectativa a ver qué saldrá con estos procesadores ARM y diseño gráfico. Veremos. Dentro de las familias ARM, o sea, está por familias y por núcleos, vemos toda esta gama que ha salido. En realidad hay altísimos. La ARM1, que fue básicamente lo de evaluación, están por familia, núcleo, si tiene o no tiene caché. MIPS significa millón de instrucciones por segundo, y la aplicación que se le ha dado a estos procesadores. ARM1 fue básicamente de evaluación, no se hizo muchas cosas. ARM2 se utilizó en una máquina de ajedrez con sus 7 millones de instrucciones por segundo a 12 MHz. Fue bastante interesante, pero no muy extendido. ARM3 casi no se escuchó mucho de esto. La que sí se escuchó fue la ARM6. ¿Recuerdan ustedes el episodio de Los Simpson donde uno de los abusadores anota en su tablet golpear a Martin y le sale besar a María o algo por el estilo? Justamente esa es una Apple Newton. Esa Apple Newton traía ARM6. Todo el mundo empezó a comprar, pero fue virtualmente un fracaso comercial para Apple, precisamente por el ejemplo que satiriza Los Simpson, porque escribías algo y no se entendía nada, o entendía otra cosa, y fue completamente algo bien fastidioso para los que los compraron. En ARM7 ya se mejora un poco, la image fue bastante bien recibida, mejora los problemas que tenía la Apple Newton, pero no tanto. El AMD7 TDMI, este fue un éxito, pero impresionante, fue impresionante. Obviamente nosotros no sabíamos que estábamos comprando, pero comprábamos ARM7 TDMI. Muchos lo compraron en su forma de Game Boy. ¿Quién no ha jugado con un Game Boy? O un Nintendo DS. Todos esos traían ARM7. Pero su éxito brutal fue el iPod. Todo el mundo quería un iPod. Todo el mundo tenía un iPod. Yo he tenido 3 iPods. Millones de dólares. Aquí está una de las cosas las cuales convirtió a Apple en la industria de computadoras más cotizada en el planeta. Fue justamente estas cosas. El iPod se vendió, creo que no hay ni siquiera estadísticas de cuánto se vendió, porque se vendió impresionantemente. Trataron de hacerle la competencia con el Zoom de Microsoft, el Sony no sé qué y todo lo demás, pero no, era estatus tener un iPod.
yo tenía el iPod de 4 gigas en su versión nano y tenía en su versión iPod normal el de 64. Tenía un amigo que tenía el iPod de 128 gigas. El de 128 gigas llegó a costar $800. Imagínense lo que era eso. Era impresionante. Millones de dispositivos vendidos. Esto fue lo que le dio su éxito y a partir de aquí empezó todo lo que es la línea de los procesadores ARM conocidos. Obviamente por especialistas, porque el resto los conoce por sus aplicaciones, no los conoce por su línea, como nosotros conocemos a los procesadores Athlon, Pentium 4 y Ryzen, no se conocen de esta forma a estas computadoras, sino por su aplicación. El Strong, por ejemplo, con la Apple Newton, o sus prototipos de la Acorn RISC PC, que fueron bastante interesantes. Aquí también empiezan las mini computadoras. Seguramente algunos de ustedes, sobre todo los electrónicos, han escuchado hablar de las mini computadoras. Entonces se utilizan de esa forma, con estos procesadores. El ARM8 de la misma forma, un prototipo más avanzado del Acorn RISC. Y el ARM9, que también muy utilizado en las calculadoras HP 49 y 50, y a partir de esos los empezaron a utilizar, que estaba brutal, ¿no? O sea, en ámbitos académicos, sobre todo en ingeniería, todos creo que hemos llegado a utilizar alguna HP. Bueno, no sé en la actualidad, porque ya no sé qué están utilizando en cálculo 1, cálculo 2, pero cuando yo estaba de estudiante tenía la HP 32, que era una maravilla, y con eso pasábamos cálculo 4. Pero donde existe ya y se vuelven multimillonarios los de ARM, porque ya licencian a todos, es en el ARM9 TDMI 5TE. No es tanto sus millones de instrucciones por minutos, ni sus 200 MHz, sino sus aplicaciones. Los teléfonos móviles empiezan a utilizar este ARM TDMI y también Wii. Eso significa que todos los teléfonos que salen a la venta utilizan este procesador, el ARM9 5TE. Sony Ericsson, Nokia, Western Digital, el Nintendo Wii, todos, millones, otra vez millones, todos empiezan a utilizar estos. ¿Quién no tenía teléfono celular con uno de estos? Era impresionante, impresionante. ARM10 sí fue una buena cosa. Generalmente lo utilizaba Western Digital con sus discos duros y algunos fabricantes con ebook, pero Xscale, el ARM versión 5T nuevamente, fue grandiosamente comercializado por BlackBerry. Todos, si recuerdan, todos querían tener, y era símbolo de estatus empresarial tener tu BlackBerry. Y BlackBerry fue quien encontró la mina de oro con estos procesadores, vendiendo esos teléfonos inteligentes, ¿no? O sea, ahí empezó el teléfono inteligente con BlackBerry. La canadiense BlackBerry vendía millones y millones y millones y millones de estos teléfonos. Y continuamos con el ARM11, que son los últimos procesadores que se utilizaron con Nokia, Samsung, que eran los teléfonos de teclitas, ¿no? Inclusive los BlackBerry seguían utilizando teclitas. Ahora lo que ustedes tienen que ver para comprarse un buen teléfono es qué Cortex es, o su versión ARM versión 7, si es el Cortex A15, el Cortex A8 o el Qualcomm Scorpio, cualquiera de estos. Que en realidad, fíjense, el Cortex A15 fue para un Sparrow, que no se lo llegó a ver mucho, pero el Cortex A8 fue utilizado en el iPhone 4 y en el iPad. Nuevamente, ¿no? ¿Quién no quería tener un iPhone? Millones, nuevamente, millones. Aquí también salieron los iPads, los touchbooks de Toshiba y de Acer que salieron. O sea,
Aquí empezó el teléfono inteligente, el smartphone, y todo el mundo quería tener smartphone. Aquí es donde empiezan a morir las baterías porque salen los teléfonos con pantallas táctiles y entonces consumían altísima electricidad. Pero a partir del Cortex A8 es donde se empiezan a vender muy, pero muy bien los diseños de ARM y son licenciados a varias fábricas de procesadores, ¿no? Qualcomm, Snapdragon, no sé cuál más, Samsung que fabrica también bajo licencia estos y varios de esos. Entonces ahí vemos, por ejemplo, como Sony Ericsson, Xperia, Nokia utilizan con sus Galaxies, desde el S3, S4, S5 hasta no sé qué S ya estamos. O sea, fíjense el mundo que es ahora los procesadores ARM. Y por eso es que a mí me encantaría que podamos ver un poco de assembler de ARM, pero eso va a ser en función de si responden bien ustedes o no, ¿no? Porque depende del trabajo de ustedes. Si veo que hay buena respuesta para el x86, entonces tal vez me anime a darles un poquito de assembler a ARM, pero eso también va a hacer si es que no me denuncian, porque les encanta denunciarme cuando hago cosas actuales para que vuelva a las cosas antiguas. Bien, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Tengo algunos comentarios en el chat. A ver, vamos a ver. Vladimir nos dice el M1 de Apple son ARM, sí, efectivamente. El MacBook Air, sí. El MacBook Mini también nos dice. Encontraste el chiste de los Simpsons de la Apple Newton, sí. Beat Up Marty y es golpear a Martin, ¿no? Sí. Y sale Eat Up Martha, comer a Marta, sí. Sí, efectivamente, fue el chiste que sacaron de los Simpsons. Efectivamente. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Bien, nos corresponde ver las arquitecturas tanto del 8086 como del ARM. Yo creo que las vamos a ver en la siguiente clase. Pero quería pasarme un poquito a esto. Para la persona que me preguntó, esto es el núcleo que se repite 2 veces en un dual core, 4 veces en un quad core o 16 veces en un i9, que son los registros de propósito general, sus flags, sus registros de control de memoria, su ALU y ese tipo de cosas. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Pero para que ustedes sepan que este es el núcleo, que es lo principal de la arquitectura 8086. Y que es esto lo que vamos a manejar en la programación en ensamblador. Vamos a aprender a manejar estos registros. Y si podemos, vamos a manejar algunas cosas del Cortex A15, que es el que tengo su simulador para poder hacer en assembly. Entonces, si podemos, lo lograremos. Y si no, nos da el tiempo y no hay respuesta, entonces tal vez lo dejemos para otra ocasión. ¿Ok? Si no hay